Saluditos, una semana más. Estamos nuevamente resolviendo la guía de Desmate, ahora con la guía perteneciente a la semana 19 de lengua para segundo año y corresponde específicamente a la semana 4 de la unidad 3. Vamos a iniciar, se le plantea la actividad 1, una actividad a realizarse de forma individual, en la cual se le pide leer la información respecto del tema, el proyecto de investigación, y se le muestra un texto a continuación. En el texto se le da a conocer que los proyectos de investigación poseen ciertas características y procesos a seguir. Esencialmente comienzan con la selección de un tema que es elemental. Ese tema es el que nos va a dirigir a través de nuestra investigación, es el alma del trabajo. En cuanto a la selección del tema, se debe tener en cuenta que el tema debe ser realista y alcanzable, es decir, usted va a elegir un tema que realmente puede investigar, del que realmente encuentre información, tenga información a su alcance. También debe definir el periodo en el que va a desarrollar la investigación. Por decir algo, si usted va a realizar una investigación escolar, puede decir, voy a realizar mi investigación escolar de marzo a junio del año 2022, por decir algo. Usted debe realizarse algunas preguntas como ¿cuál es el tema del que tratará mi proyecto de investigación para poder dar a luz ese tema? Y no tiene que perder de vista que ese tema tiene que tener un propósito. Luego de haber definido bien el tema y haberlo delimitado, plantearse los objetivos que pretende lograr a través de la investigación del tema y debe definir los recursos, las técnicas, los tiempos y los modos en que va a realizar su investigación a través de la metodología. También debe considerar que en toda investigación es indispensable definir un título, el cual tiene que ser breve y tiene que ser específico y es como la carta de presentación de su investigación. Además, debe considerar que hay un aspecto esencial para el desarrollo de un proyecto de investigación y es que, como decíamos antes, este debe ser acorde a su contexto y debe responder no solo a sus intereses, sino también a los intereses del público. Ser más puntuales, su tema debe tener un aporte social, un aporte a la comunidad o territorio en el cual usted está investigando. Otro elemento fundamental es elaborar el planteamiento del problema y dentro del planteamiento del problema usted debe cuestionarse cuáles son los problemas a los cuales puede dar respuesta, porque implica un problema su tema de investigación, la temática que usted vaya a investigar y debe enfocarse en proporcionar soluciones a futuro. Analizada la lectura, en base a esta se le pide lo siguiente. Se le pide que resuelva la siguiente guía, iniciando por el desarrollo del literal A, que puede desarrollarlo en su libro de texto y los demás en el cuaderno. En el literal A se le pide que observe los organizadores gráficos e indique de qué tipo es cada uno. Tenemos acá los organizadores gráficos. Se nos plantea el primero es un esquema de jerarquía. El segundo es un esquema de relación o un organizador de relación, también llamados diagrama de Venn. Y el tercero es un esquema de procesos. Si se fija usted, iniciamos por acá y vamos avanzando en el esquema a través de diferentes etapas. El esquema de procesos es el último y habiendo respondido el literal A, pasamos al literal B, en el cual le pregunta, ¿cada organizador tiene una función específica o funcionan de la misma manera todos? Para responder a esta pregunta, vamos a decir que no. Claramente son diferentes, no funcionan de la misma forma. Y es así que, por ejemplo, el organizador de jerarquía busca dar a conocer un tema y esto lo hace reflejando sus elementos en orden de importancia, comenzando por el más importante y de este se desprenden los demás que serán de menor importancia en cuanto al primero y así sucesivamente. Luego tenemos el organizador de relación, que les decía que también se conoce este tipo de esquema como diagramas de Venn, el cual se encarga de establecer una relación entre diferentes elementos de un tema, ya lo vamos a analizar más adelante, o muestra relaciones entre temas diferentes. En cuanto al organizador de procesos, este da a conocer los pasos o etapas de un proceso analizado o de un tema analizado. En el literal C se le pide que seleccione uno de estos esquemas
y que a través de este esquema plantee la información que acaba de analizar, la información que leyó, esta información que tenemos acá, la que acabamos de analizar, esa la va a plantear a través del esquema seleccionado. En mi caso, yo pensé que para reflejar esa información de manera más completa me servía más un organizador secuencial. Entonces, por acá tengo la propuesta. Recuerde, usted siempre puede retomar la propuesta, puede mejorarla o puede hacer la suya propia. Tenemos por acá el esquema. Sigue siendo un esquema secuencial, a pesar de que la presentación sea diferente. Los esquemas secuenciales se pueden plantear de diferentes formas. Tenemos acá el esquema sobre el tema de proyecto de investigación, reflejando que dentro de un proyecto de investigación iniciamos con la selección del tema, estableciendo que este sea realista y alcanzable. Luego pasamos, ya definido el tema, a la selección de un título que va a ser el nombre de la investigación. Después de ello, vamos a establecer los objetivos y la metodología, sin perder de vista que nuestra investigación debe aportar algo a la sociedad, un beneficio a la sociedad, y posteriormente vamos a pasar a realizar el planteamiento del problema. Aquí la propuesta de esquema, volvemos al desarrollo de la guía. Ahora a resolver el literal D. El literal D le pregunta qué procesos de los que puso en práctica en la elaboración de la encuesta tienen relación con los procesos que se desarrollan en un proyecto de investigación. En cuanto a esto, cuando elaborábamos la encuesta en la guía anterior, lo que hicimos y lo que tiene relación con el proyecto de investigación, para la encuesta debíamos tener definido el tema a investigar, el objetivo con que íbamos a aplicar la encuesta, debíamos determinar la metodología para aplicar la encuesta, determinar la población y muestra a la que íbamos a aplicar ese instrumento de investigación, establecer qué queríamos conocer a través de la encuesta, proponernos los alcances del instrumento y establecer las limitantes con que nos pudiéramos encontrar al aplicar nuestro instrumento de investigación, en este caso, la encuesta. Para el literal E, le preguntan por qué en los proyectos de investigación se debe presentar una justificación. Le piden que explique. En los proyectos de investigación es importante justificar o presentar una justificación, como se lo plantean en la pregunta, dado que se debe dar a conocer el por qué la investigación es necesaria y cuáles son los aportes que ésta va a generar para la sociedad o más puntualmente la comunidad que se está analizando. Luego de resolver los literales, se le pide que participe en la clase y compare y contraste sus respuestas con las de sus compañeros. Pasamos a la siguiente actividad, la actividad número 2, en la cual se le pide leer la información. La actividad se le presenta como una actividad acompañada con su docente y el tema a analizar es la justificación de un proyecto de investigación. De la justificación de un proyecto de investigación se le da a conocer que en una investigación, además de un buen planteamiento del problema y unos objetivos bien definidos, debe contarse con una justificación. Una justificación que permita, como ya lo decíamos en una de las preguntas de la actividad anterior, demostrar a través de argumentos la importancia o el porqué del tema que usted ha seleccionado para analizar. Se debe tener presente que una investigación responde a una necesidad. Una investigación no se realiza en vano y a propósitos específicos. Tiene una finalidad. Esta puede estar motivada ya sea por intereses académicos, sociales o simplemente porque beneficia a la comunidad. En la justificación, los investigadores deben explicar las principales razones por las que realizan la investigación. Y para elaborar una justificación, los investigadores deben tener claros, si bien delimitados, sus propósitos, lo que quieren alcanzar, lo que quieren lograr, lo que quieren conocer, así como los beneficios que la investigación pretende aportar a futuro. Pues todo esto debe ser suficiente, significativo para demostrar que es indispensable llevar a cabo el proyecto. Los resultados obtenidos deberán permitir que se llegue a resoluciones o conclusiones y posteriormente poder dar recomendaciones o propuestas de solución para el tema o problemática analizada. Ya que verificamos la información, a continuación se nos presenta una información adicional con respecto a de que cuando usted va a construir una justificación debe responderse a unas preguntas. Estas preguntas son:
¿Por qué se selecciona una problemática y no otra? Acá pues usted va a analizar los temas que le parece adecuados investigar y va a seleccionar aquel que, por ejemplo, le parezca más alcanzable, aquel que genere un aporte mayor para la comunidad que usted encuesta, aquel que no le plantee demasiada dificultad para acceder a la información. Y por eso bueno, puede considerar un tema y no otro. Luego debe responderse a para qué servirá la investigación, qué aportes tendrá para la comunidad que usted investiga o para otros investigadores. Luego debe reflejar a quién beneficiará, quiénes serán los sujetos que recibirán ese aporte que por ley debe tener su investigación. Y debe analizar también si su investigación aporta conocimientos nuevos. A través de su investigación usted tiene que hacer descubrimientos, porque si usted se queda en esa información que ya se conoce por todos, entonces su investigación no ha tenido un impacto, va a ser un trabajo inútil ya que no aporta algo nuevo. Luego de analizar la información respecto de la justificación, se le pide desarrollar en su cuaderno los siguientes literales. Tenemos por acá 7 literales, iniciando con el literal A, en el cual se le pide seleccionar una temática de su interés. En el literal A vamos seleccionando una temática de su interés y acá en el video, para irles dando los ejemplos, vamos a retomar el tema que estábamos trabajando con la encuesta, que es la deserción escolar. Este tema lo trabajábamos ya con el planteamiento del problema y con la elaboración de la encuesta. La temática definida sería la deserción escolar en el centro educativo y usted le coloca el nombre de su centro educativo. En el literal B se le pide reflexionar sobre el tema y redactarlo. Bueno, ¿qué podemos reflexionar acerca de la deserción escolar? Con respecto a la deserción escolar, debemos tener en cuenta que es un tema bastante importante para la sociedad y que se ha agudizado luego del inicio de la pandemia y que se dieran todas las medidas de precaución para evitar los contagios por COVID-19. Este tema se agudizó ya que muchos estudiantes comenzaron a dejar los estudios, valga la repetición, por diferentes motivos. Algunos pues atribuían a su deserción a que tenían que trabajar para llevar dinero a la casa. La falta de interés fue un factor muy importante. La falta de apoyo de la familia y la falta de manejo de las tecnologías, la falta de acceso a los recursos tecnológicos también influyeron en estas decisiones. La deserción escolar impacta a las sociedades, pues una sociedad que no esté educada, que no tenga personas educadas, no va a ser una sociedad productiva. Entonces, todo esto que aparentemente puede ser simple, que el estudiante o su proceso académico, su proceso de enseñanza, aprendizaje, resulta bastante impactante, no solo para la comunidad en la que se está sufriendo, sino para la sociedad en general. En el literal C se le pide que responda a las preguntas que justifican la temática de investigar. Va a responder estas preguntas, pero orientadas a su tema. Yo sigo con el tema deserción escolar para poder responder las preguntas. La primera pregunta es ¿por qué se selecciona este tema y no otro? En nuestro caso se escogió este tema porque es una problemática social real que tiene un impacto en el desarrollo de las sociedades, de las comunidades, un impacto que se refleja tanto a presente como se va a reflejar a futuro. Luego le piden que responda para qué servirá la investigación. La investigación nos servirá para conocer mejor el problema y poder aportar propuestas de solución. La siguiente pregunta es ¿a quiénes beneficiará? La investigación se espera que beneficie a los estudiantes, sus familias y a la sociedad en general. Luego debemos contestar a la pregunta de si la investigación aporta conocimientos nuevos. Y esta respuesta obviamente es positiva. La investigación se espera que aporte conocimientos nuevos, dado que el tema será analizado desde la perspectiva de cómo influyó la pandemia en agudizar el problema de la deserción escolar.
Seguido de esto, se le pide que con las preguntas ya resueltas, que esas preguntas las tome como insumos y redacte ahora sí su justificación. La propuesta de justificación que yo le tengo se la voy a describir a continuación. Sabe usted claramente que usted puede tomar esta justificación como modelo, puede mejorarla o puede retomarla, tal cual. Y la justificación para el tema de deserción escolar en el centro educativo, usted coloca ahí el nombre de su centro educativo si la retoma, es la siguiente. Se ha observado que la deserción escolar es un factor que preocupa mucho a las autoridades educativas. Y pese a que no es un acontecimiento nuevo, este se ha agudizado desde el inicio de la pandemia por COVID-19. Es así que se ha podido conocer que en el complejo educativo, coloca el nombre de su centro escolar ahí, la situación no ha sido diferente, pues muchos de sus estudiantes abandonaron su proceso académico por diferentes motivos como los siguientes: falta de apoyo familiar, desinterés, escasez de recursos económicos, necesidad de trabajar, entre otros. Debido a lo antes detallado, se ha tomado a bien desarrollar una investigación orientada a conocer con mayor profundidad esta temática, indagando respecto a sus orígenes y factores que influyen en dicho fenómeno, para de esta manera poder proponer alternativas de solución que lleven ya sea a la disminución de la deserción escolar o a la desaparición de la misma. Esta sería la propuesta de justificación. En el literal E le piden que usted realice la revisión del texto, que verifique si responde a lo solicitado. Acá en el video yo ya no lo voy a hacer porque ya tengo la propuesta, ya está revisada. Usted puede revisarla mejor en su casa y verificar en qué hay fallas, qué falta, si usted cree que algo falta hay que mejorar. En la LF se le pide responder qué procesos similares desarrolló usted, procesos que se hacen similares a la semana anterior cuando elaboraba su encuesta, al elaborar la justificación. Y los procesos similares son que pues hubo que determinar el tema, tenía que tomarse el tema que orienta la investigación. También se evaluó qué queremos lograr a través de la investigación y se estableció qué sabemos y qué desconocemos del tema. En el literal G le piden responder cuál es la función de la justificación dentro del proyecto de investigación. La función de la justificación dentro del proyecto de investigación es dar a conocer los aportes o beneficios que se espera conseguir a través de la investigación. En otras palabras, se reflejan en la justificación las razones por las que la investigación cobra importancia para la sociedad. Se le pide leer la información que se le aporta y se nos habla de los organizadores gráficos, dándonos a conocer que estos nos permiten ordenar las ideas, los pensamientos o características de un tema específico en un esquema que ayude visualmente a descifrar la información y el desarrollo de la misma, con el fin de que ésta se plantee de una forma más comprensible y eficaz. Tenemos el primer organizador gráfico a analizar, que son los diagramas de Venn. Ya veríamos en las actividades pasadas una propuesta de este tipo de esquemas, al cual llamábamos esquema de relación, pues son mejor conocidos como diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son figuras geométricas que sirven para poder organizar la información, permitiéndonos de esta forma clasificarla a través de dos elementos o conjuntos que se conforman visiblemente en dos círculos, dejando en el centro un espacio de relación. Como podemos observar en el ejemplo siguiente, tenemos las temáticas a analizar: biografía y autobiografía. Respecto de la biografía, esta está escrita en tercera persona, es la característica del primer tema, y la autobiografía está escrita en primera persona. La relación entre ellas es que ambas presentan datos sobre una persona, sobre la vida de una persona. Siguiendo con el desarrollo de la actividad, se le agrega que los diagramas de Venn le permiten comparar, contrastar y tener un panorama general de la información. Podemos a través de estos identificar o resaltar algunos elementos, ya que la información se presenta en un orden jerárquico, de manera que sea comprensible lo que se encuentra dentro de los esquemas. En base a la información se le pide que desarrolle lo siguiente. El desarrollo de nuestra guía son, dentro de la comunicación, son el emisor y el receptor. Luego, en el literal B, vamos a elaborar un diagrama de Venn aplicado a los elementos que hemos seleccionado.
El tema general sería la comunicación. Dentro de este encontramos al emisor que tenemos en uno de los diagramas, es quien emite el mensaje, quien da a conocer la información. Y en el siguiente esquema, en el siguiente círculo, tenemos al receptor, que es quien recibe y analiza la información. Ambos, tanto emisor como receptor, tienen en común ese mensaje. Tienen en común el mensaje que se quiere comunicar. Esa sería la propuesta. Usted puede retomarla, puede hacer una diferente, tomar esta solo como ejemplo. Continuamos. En el literal C se le pide que responda cómo podemos aplicar los diagramas de Venn en un proyecto de investigación. Pues los diagramas de Venn en un proyecto de investigación resultan de suma utilidad, dado que relacionan elementos y determinan los factores que esos elementos tienen en común. Hemos desarrollado la actividad, pasamos a desarrollar la actividad 4, una actividad que se plantea para realizarse en forma individual y le pide hacer lo siguiente. En el literal A se le pide que elabore un diagrama de Venn. Luego de elaborar los diagramas se le pide que escriba en el círculo de la izquierda las características que usted estudió acerca de la literatura fundacional. Después, en el literal C, le piden que escriba en el círculo de la derecha las características de la literatura de la generación del 44. Y en el literal D, se le pide que en el espacio del medio escriba cuáles son las similitudes que tienen los dos grupos. Bueno, vamos a presentar la propuesta para esta actividad, la propuesta de diagrama que se le pide, dentro de la cual había una descripción extensa de los paisajes. Se daba un reflejo de las costumbres, personajes y ambientes. Se reflejaba un interés por lo nacional y el tema indígena. En cuanto a la generación del 44, había un compromiso con la justicia y la democracia. Se buscaba fomentar la reflexión sobre los temas sociales. Había una búsqueda de la afirmación de la libertad de los pueblos y esta se expresaba a través de la vanguardia, el estilo vanguardista. ¿Qué tienen en común ambas formas de literatura? Lo que tienen en común es la preocupación por el propio país y por la exaltación de la cultura y los valores nacionales. Esta es la propuesta para los diagramas de Venn. Como le decía, la puede retomar o tomarla solamente como ejemplo. Volvemos a la guía. Se le pide finalmente que comparta todas sus respuestas, todo el desarrollo de su actividad con la clase y que al finalizar se aplique una autoevaluación. Ya saben cómo funcionan las autoevaluaciones, se le presenta una serie de criterios. Si usted cree que ha logrado cada uno de esos criterios, va a marcar con una X en logrado. Y si cree que no llegó a realizarlo de manera satisfactoria, va a colocar su X en proceso. Pero como les he comentado en guías anteriores, en evaluaciones anteriores, si usted se considera en proceso, debe ir a la actividad que considera que le dificultó un poco comprender o desarrollarla y realizarla de nuevo para poder ubicarse luego en logrado. Esto sería todo con respecto de la semana 4 para la unidad 3 de lengua para segundo año de bachillerato, correspondiente a la semana 19 para el presente año lectivo. Recordarles siempre que si no se ha suscrito al canal, porfa se suscriba, que si puede recomendar los videos con alguien más, con algún amigo, compañero, incluso su docente, se lo voy a agradecer muchísimo y eso sería todo. Bendiciones.